Oremos. Padre Dios nuestro, confesamos que somos pecadores. De hecho, hemos pecado contra ti, contra los demás, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Lo hemos hecho de pensamiento, de palabra, por acción y omisión. Tú sabes y conoces las veces que lo hemos hecho y las consecuencias de lo mismo. Pero por los méritos de nuestro amado Señor Yeshua, te pedimos, te rogamos y te suplicamos. Padre, que laves y limpies todos y cada uno de nuestros pecados, tanto pasados como presentes, y restaures nuestra comunión, relación e intimidad contigo, perdida por nuestra pecaminosidad permanente, y nos permitas estar en tu presencia con conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual, para que esta palabra que tú nos traes hoy encuentre en nosotros un corazón fértil que dé fruto de vida eterna. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre bueno. Amén y amén. Bien, hermanos, siguiendo nuestro calendario, obedientes a eso que nos establece en el libro de Hechos, de que de sábado en sábados nosotros enseñemos lo que Moisés enseñó a través de la Torá. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos, son 54 parashá. Hoy corresponde la parashá número 11. Supongo que todos lo leyeron. Esa parashá se llama Vayigás y se traduce al español. Esta palabra es hebrea, traduce al español y se acercó. Esta parashá está comprendida entre Génesis capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Y la haftará correspondiente, que viene siendo una porción que completa la parashá, está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 15 al 37, verso 28. En esta parashá prácticamente se termina el relato de la maravillosa vida de José. José, personaje bíblico que debe ser ejemplo para imitar nosotros, especialmente los jóvenes. Leamos de esta nuestra parashá, vayamos al libro de Génesis. En el capítulo 45 vamos a leer el versículo 5. Génesis 45, versículo 5. Lo tienen todo, ¿verdad? Acompáñenme a la lectura. Dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, que para preservar vidas me envió Dios delante de nosotros. Palabras de José cuando él se hace reconocer ante sus hermanos. Palabras de José. Ahora vayamos al Génesis 45, versículo 7. Génesis capítulo 45, versículo 7 dice así: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Maravillosa palabras estas que dice aquí José. Hermanos, nuestro Señor Yeshua hizo igual que José. Él fue enviado para preservar nuestras vidas mediante su santo sacrificio. Sea esta entonces esta introducción de estos dos versículos de nuestra parashá, para que hoy en esta mañana tratemos de hacer un paralelo entre la vida de José y la vida de Yeshua. Por eso esta parashá yo la titulo José, sombra de Yeshua.
Hoy vamos a hacer un recorrido a través de las Escrituras. Aproximadamente vamos a leer 60 porciones de la Sagrada Escritura. Aproximadamente. Entonces vamos a comenzar. O sea, el objeto de esta enseñanza es precisamente utilizar las Sagradas Escrituras para ver ese paralelo entre la vida de José y de Yeshua. Por eso la parashá la estoy titulando José, sombra de Yeshua. Es maravilloso saber de que cada cosa que le pasó a José coincide con cosas que le sucedieron a nuestro amado Señor Yeshua. Y precisamente hoy vamos a tener la certeza y la evidencia de eso. Vaya, entonces, José, antes de ser siervo, ustedes saben de que él fue vendido a unos ismaelitas, y esos ismaelitas lo vendieron como esclavo, o sea, para ser siervo. Allá en Egipto se lo vendieron a un tal Potifar. Entonces, José, antes de ser siervo, él vistió una túnica especial. Acuérdense que el papá le regaló una túnica muy especial, muy fina. ¿Sí? Seguramente no era de las marcas de ahora como era, pero era una túnica muy especial de muchos colores. Vamos a Génesis 37:3 para ver ese evento de la vida de José. Génesis 37:3. Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel a José. Recuerden de que Israel es Jacob. ¿Sí? El Señor le cambió el nombre a Israel. Y amaba a Israel a José. Israel era el papá de José. Más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Entonces tenía una túnica muy especial, una túnica muy fina, de muchos colores. Yeshua, antes de venir a esta tierra como siervo, encontramos que allí Pablo en Filipenses dice en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, búsquenlo y vamos a leer los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, los vamos a leer para ver ese paralelo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así como José, ¿sí? Antes fue preferido allá del Padre y después fue ese siervo, así Yeshua también, antes de volverse siervo, estaba ya en el trono de Dios. Fíjense que hay un paralelo ahí. José era un pastor de ovejas. Vamos a leerlo en Génesis 37:2. Génesis 37:2. Génesis 37:2 dice en una parte de ese versículo, dice, José cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que era pastor de ovejas. Ahora veamos en Juan 10:11 cómo se presenta el mismo Yeshua también como pastor. Vamos a Juan 10:11. Juan capítulo 10, verso 11. Les dije antes de que hoy nos vamos a dar un gran momento refrescante de pasear a través de las Escrituras. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor.
el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí vemos un paralelo entonces de Yeshua con José. Ambos pastores. José era muy amado por su padre. No se vayan ahí de Génesis, de ahí no vamos a salir por un buen rato, Génesis 37. Vamos a leer Génesis 37, versículo 3. Génesis 37, versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, Jacob, cuyo nombre también Dios se lo cambió y lo puso Israel, de todos los hijos que amaba a José. Ya leímos anteriormente el por qué, porque era el primer hijo de su vejez, porque tuvo después otro hijo que fue Benjamín, ¿no? Bueno. Yeshua es amado también por el Padre, igual que José. Vamos a constatarlo, vamos a tener certeza y evidencia de ese paralelo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mateo, capítulo 3, versículo 17, y dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Su Hijo amado. Igual que José era muy amado por su padre Israel, aquí el Señor Yeshua es amado por el Padre. Estas fueron frases que dijo el Padre cuando fue bautizado Yeshua por Juan el Bautista. José tenía que señalar el mal proceder de sus hermanos. Igual Yeshua señaló el mal proceder de los judíos. ¿Sí? Entonces, recuerden de que los hermanos de José le cogieron rabia, le cogieron odio, no gustaban de él, porque él le iba a decir a los padres lo mal que ellos se portaban. ¿Ya? Entonces vayamos a Juan 8:44 para que vean que también Yeshua vino a señalar el mal proceder de sus hermanos los judíos. Juan 8:44 le dice estas palabras a sus judíos, a los hebreos, porque Yeshua era hebreo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. O sea, así como ese papel lo hizo José de señalarle las cosas malas que hacían los hermanos, Yeshua también en su momento cuando vino a esta tierra, vino no solamente al pueblo de Israel señalarle todo lo equivocado que estaba, sino a toda la humanidad. José era aborrecido por sus hermanos. Lo encontramos en Génesis 37:4. Vamos a Génesis 37:4. Génesis 37:4 dice así, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todo y por eso lo odiaban. Ahí ven. Vamos a ver ahora una cita bíblica en donde vemos de que también Yeshua fue odiado por sus hermanos, los judíos, los hebreos. Yeshua también fue aborrecido por los judíos. Vayamos a Juan 15, versículo 25. Dice así, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Esas palabras son de Yeshua. Lo odiaron sin causa. Igual le pasó a José porque lo odiaron sin causa. ¿Sí? Simplemente pues no tenía la culpa de que el papá lo prefiriera a él. José no tenía la culpa de que José era una persona muy obediente a la Torá y todo lo hacía conforme a los principios y fundamentos de la Torá, mientras los otros
andaban en la oscuridad violando la Torá. En cambio, José permanecía en la luz, igual como Yeshua es la luz. José fue enviado a buscar a sus hermanos. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 37. Lo vamos a leer los versos 13 y 17. Génesis 37, vamos a leer los versos 13 y 17. E Israel, vuelvo y les digo, el papá de José, dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén? Ven y te enviaré a ellos. Y él dijo: iré. O sea, el padre lo manda a donde los hermanos, ¿sí?, a cuidarlos, o pues, a ver qué era lo que estaban haciendo, porque eran bastante torcidos en los caminos del Señor. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquén. Veamos ahora cómo también Yeshua dijo en Mateo. Miren lo que Yeshua dijo en Mateo. En Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo 15, versículo 24. Palabras de Yeshua. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Paralelo al de José. Israel, padre de José, envió a José para que le viniera a buscar qué hacían sus hermanos. Igualmente, Yeshua fue enviado por el Padre para buscar las ovejas perdidas de Israel. En Génesis, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 18. Mire lo que nos cuenta aquí Génesis capítulo 37, 18 en relación a José. Cuando ellos, ¿quiénes ellos? Los hermanos de José, lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarle. Sus hermanos tramaron contra José a matarle. Vamos a ver que en Mateo 27:1 también sucede igual situación. Mateo 27:1. Lo tienen todo, ¿verdad? Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Ahí está el paralelo. Asombroso, maravilloso, que en las escrituras encontremos un paralelismo tan exacto, ¿no? A José le quitaron sus ropas. Lo desnudaron y quitaron su ropa. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 37, 23, hermano. Vayamos allá, Génesis 37, y leamos el verso 23. Dice, Génesis 37, 23. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo despojaron. A Yeshua también lo despojaron de su ropa. Fíjense, paralelo. ¿Dónde encontramos ese paralelo? Lo encontramos en Mateo 27, 28. Vayamos a Mateo 27, 28. Mateo 27, 28. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Igual. La misma situación de José, que lo desnudaron,
aquí en este momento histórico bíblico que tocó vivir nuestro amado Yeshua, también le quitaron la ropa, ¿sí? Y le pusieron un manto escarlata. Rubén, el hermano mayor de José, está en desacuerdo de matar a José. Recuerden de que el primer plan era matarlo, pero Rubén, que era el mayor, se opuso a eso. ¿Dónde encontramos esa historia? La encontramos en Génesis 27:21. 27:21. Génesis 37:21, perdón. 37:21. 37:21 dice: pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. No le quitemos la vida, dijo Rubén. Ya. En el caso de Yeshua, uno no estaba de acuerdo con matarle. Igual, así como pasó aquí en José, que el hermano mayor Rubén no estaba de acuerdo. Igual a Yeshua también hubo uno que no estaba de acuerdo con no matarle. Y por supuesto, como era hebreo, también era un hermano de Yeshua. Vamos, eso lo encontramos en Lucas 23. Vamos a leer el versículo 50 al 51. Lucas 23, 50, 51, 50 al 51 dice: y había un hombre llamado José. Acuérdense de José Arimatea. José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido el plan y el proceder de los demás. O sea, no estaba de acuerdo con que a Jesús lo matara. Igual el caso de José. Por iniciativa de su hermano Judá, José es vendido por 20 monedas. ¿Verdad? Y cuando ya Rubén se opone, dice, bueno, pues iban pasando por ahí unos mercaderes y dice, bueno, no lo matemos, pero vamos a venderlo. 20 monedas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Génesis 37:28. Allí vamos a encontrar la historia cuando lo venden por 20 monedas de plata. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Acuerdan que antes lo habían metido en un pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pues Yeshua también lo vendieron por unas monedas. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar eso de que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata por un hombre también llamado Judá. Qué coincidencia. Judá guarda la idea de vender a José por 20 monedas de plata y resulta que Judá, que fue el que recibió también, ya no recibió 20, sino 30, seguramente había inflación, ¿sí? Entonces no fueron 20, sino 30 monedas de plata. José se convirtió en siervo. Vamos a leerlo en Génesis 39:1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capital de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compraron, lo compró, pero ¿para qué? Para volverle esclavo. La palabra esclavo también es una palabra sinónima de siervo. Yeshua igualmente se convirtió en siervo. Eso ya nosotros lo leímos en Filipenses 2, del 5 a 8. Si quieres, pues lo volvemos a leer otra vez. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. A ver, hermano Alberto. Filipenses 2, del 5 al 8, que nos dice, ya lo habíamos leído, pero vamos otra vez para recordarlo.
en donde así como José se convirtió en siervo, también Yeshua. A ver, hermano, ¿lo tiene? Haya en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está. Y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se volvió siervo, igual que José también se convirtió en siervo por el hecho de la transacción de la venta a Potifar. Nuestro Elohim siempre estuvo con José. Elohim es nuestro Señor Dios. ¿Sí? Vayamos a Génesis 39 y vamos a leer los versos del 2 al 3. Génesis 39, versos 2, 3 dice, y el Señor estaba con José, ¿vieron? Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él. Inclusive se dieron cuenta otras personas que el Señor estaba con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Hombre, pero ¿por qué todas estas cosas de que él era próspero y todas esas cuestiones? Porque toda obediencia a la palabra de Dios trae bendiciones. Esto es una gran enseñanza para los jóvenes principalmente y para todos. Anden en obediencia. Si ustedes quieren que en la vida les vaya bien, si quieren ser prósperos en todo en la vida, andan en obediencia a la palabra de Dios. Utilicen el modelo de José y de una manera fundamental y más perfecta, sigan el modelo de Yeshua. ¿Sí? Porque como estamos diciendo, José fue como que la sombra de Jesús antes que Yeshua viniera. Entonces, no olviden, toda obediencia trae bendiciones. En cambio, toda desobediencia trae consecuencias negativas. En Génesis y en Juan 3, 1, 2, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Se dan cuenta el paralelo? Allá nos dice en Génesis 39, 2, 3, de que el Señor siempre estuvo con José. Aquí Nicodemo lo está diciendo, de que esas señales que él hacía solamente las podía hacer alguien en donde el Señor siempre estaba con él. Entonces vemos el paralelo. José fue tentado y venció la tentación. Acuérdense del evento ese con la mujer de Potifar. Vamos a leerlo. Génesis 39 del 7 al 9. Génesis 39 del 7 al 9 dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. ¿Sí? No, todo pero menos tú. Pues tú eres su mujer. Fíjense, tú eres su mujer. Qué respeto, ¿verdad? Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?
¿Ve? La actitud de José no era tanto por el amo, ni sí lo hacía, pero lo hacía primeramente por Dios. Por eso todo lo que nosotros debemos hacer debe ser fundamentalmente por Dios. A veces nosotros hacemos cosas y que por la esposa, por la novia, por el amigo, por un familiar, todo debe hacerlo primero para Dios. Y eso trae bendiciones. Valga la oportunidad, una historia que siempre he narrado de mi vida pasada pecaminosa. Uno de los pecados en que yo estaba en mi época pecaminosa era el adulterio. Y cuando yo comencé a andar en el Señor, todo lo fui dejando. Pero lo que me costó trabajo era dejar el adulterio. Todo lo había dejado. Pero sí me costaba trabajo y yo me desesperaba y lloraba y le decía, Señor, pero ¿por qué yo no puedo dejar el adulterio? El Señor puso en mí la gracia de poder ver en las Escrituras que era que yo me estaba equivocando, porque es que yo quería dejar el adulterio, era para mostrarle a mi esposa y a mis familiares o a mis amigos de que ya yo había cambiado. Y no lo hacía por Dios. Cuando yo me convencí que tenía que hacerlo era por el amor a Dios, eso fue así. No me costó trabajo. Bendito sea el Señor. Todo hay que hacerlo es en el nombre de Dios y se abren las puertas. Les narro esa historia porque la viví. ¿Sí? La viví y eso fue así. Eso no me costó trabajo. Eso cuando yo entendí eso fue así. No más adulterio y no me costó más trabajo. Bueno. Vamos a leer ahora en Mateo 4, 3, 4. Mateo 4, 3, 4. Entonces, aquí vemos de que José lo tentó la mujer de Potifar para que pecara y no se dejó tentar. En Mateo 3, 4, 3, 4 dice, y acercándose el tentador, ya saben quién es el tentador, ¿sí? El príncipe de las tinieblas le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de toda palabra que sale de la boca de Dios, que llevado a la práctica es obediencia. Obediencia, obediencia y obediencia. Si quieres que todo te salga bien en la vida, obedece al Eterno en todo. De una manera absoluta y de una manera intencional. En Mateo 4, 3, 11 vemos cómo el Señor es tentado. En el 7 responde también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Estaba tentándolo. Pero él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, por eso es que es importante que usemos la Torá. Usemos la palabra del Señor para vencer cualquier tentación, por muy grande que sea. No hay otra cosa. ¿Sí? Utilizar la Torá en obediencia. Por ahí dicen que las guerras espirituales, dicen, vamos a hacer guerras espirituales y vamos a hacer ayuno y vamos a hacer oración. ¿Sabes cuál es la mejor forma de hacer guerra espiritual? La obediencia. Con obediencias haces la mejor y excelente y perfecta guerra espiritual, la obediencia. Porque si tú oras y haces ayuno y no obedeces, eso no te sirve esa guerra. Entonces, obediencia. José fue acusado falsamente. ¿Dónde lo encontramos? Vayamos a Génesis 39 y vamos a leer el versículo 17 al 19. Miren lo que la palomita esta, todo lo que se inventó la esposa de Potifar. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, le habló al esposo, ¿no? Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando
levanté la voz y gritó. Él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió su ira. Entonces aquí vemos de que él fue acusado falsamente. Porque ¿quién fue el que lo quiso seducir? Pues la esposa de Potifar. Y ella dijo que él había sido, era lo contrario. Yeshua también fue acusado falsamente. ¿Dónde lo encontramos? Marcos 14, versículo 55. Marcos 14, versículo 55 dice: porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Puro testimonio falso, igual que le pasó también a José. Después que José fue acusado falsamente, se mantuvo callado. Mantuvo callado. Sí. Hermanos, a veces uno llega y se pierde el tiempo y pierde energía tratando a veces de defender la verdad de uno. Y ese es error. Mejor quedarse callado. La verdad no necesita ser defendida. El Señor se encarga de eso. Dios es el Señor de la justicia. José aplicó esto. Se mantuvo callado. No se puso a discutir con la mujer, ni se puso a discutir con Potifar. Dejó callado y bueno, allá el Señor. Porque la vida de uno, nada podemos hacer, tener, alcanzar, estar, o nada nos puede suceder sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué uno va a perder el tiempo en tratar de quemar energía, en defender la verdad de uno? Yeshua se mantuvo callado ante las calumnias e injurias. También, igual. Marcos 14, 60. Vamos a leer Marcos 14, 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Yeshua diciendo: ¿no respondes nada? O sea, ya le venían haciendo una cantidad de acusaciones. Calladito. La verdad no se necesita defender, no se lo olviden, no pierdan tiempo. Inclusive yo les voy a decir algo, muchas de las, los que están casados, muchas de las discusiones en el matrimonio se vuelven muy grandes precisamente por el hecho de querer demostrar la verdad. Que es callado, que el Señor pone la gracia. ¿Sí? Lo que hay que tratar es de obedecer. José fue apresado, o sea, fue tomado preso, prisionero. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Génesis 39, verso 20. Dice: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. Lo llevó preso, fue apresado. Yeshua también fue apresado. ¿Dónde lo encontramos? Juan capítulo 18, versículo 12. Juan capítulo 18, verso 12. Vamos a leerlo. Lo tienen todo, ¿verdad? Juan capítulo 18, el verso 12. Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron. Lo cogieron preso, lo prendieron, lo detuvieron. José estuvo con dos transgresores en la cárcel. O sea, dos pecadores, dos transgresores. ¿Dónde lo encontramos? Génesis 40. Vamos a leer los versos del 2 al 3. Dice: y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos,
y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. O sea que a José lo metieron con 2 forajidos. Pues igual también Jesús estuvo con 2 forajidos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar cuando Jesús fue crucificado. ¿Dónde se encontraban? 2 malvados, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Lo tienen todo, ¿no? Dice Lucas 23, versículo 30. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Yeshua y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estuvo entre 2 malhechores, igual como José, que estuvo entre 2 malhechores. 2, el copero y el panadero. El panadero fue ejecutado y el copero fue liberado. Vamos a verlo en Génesis 41, versículo 13. Génesis 41, versículo 13. Y aconteció que tal como nos los había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Acuérdense de que lo sacaron de la cárcel. José ya estos tuvieron sueños, ¿sí? Y José se los interpretó diciendo, no, pues a ti te van a sacar libre y a ti te van a ejecutar. Y así sucedió. Entonces, pues en Yeshua también sucede casi igual. En Lucas 23, 25. Dice en Lucas 23, 25. Y soltó al que ellos pedían. Uno de los malhechores fue liberado. Ya, ahí está. El uno fue liberado y el otro fue sacrificado con Yeshua. José salió de la cárcel para sentarse en el trono. A ver, lo sacan de la cárcel, le interpreta el sueño al faraón de las vacas gordas y las vacas flacas y las espinas, las espigas, ¿sí? Las espigas que estaban todas secas y otras que estaban fértiles. Entonces, pues, ¿qué hizo faraón? Lo puso en eminencia, lo puso en el trono. Vamos a leer eso en Génesis 41, 40. Entonces, fíjense, cuando José interpreta esos sueños y el rey queda convencido, porque es que lo bueno de la historia del sueño del faraón es que el faraón no le cuenta nada a José. José le dice qué fue lo que soñó y por eso se convence el faraón y le dice, tu sueño es esto y esto, y es más, dice, yo no soy el que lo está interpretando, es el Señor que te está anunciando. Dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Lo puso en eminencia, lo puso sobre el trono. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. O sea, lo puso en el trono. Yeshua salió de la tumba venciendo la muerte para sentarse en el trono de gloria. La tumba a veces como si se considera como si fuera una prisión, ¿verdad? Entonces aquí Yeshua salió de la tumba venciendo la muerte para sentarse en el trono de gloria. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Algo muy semejante a lo de José que José sale de la cárcel y lo pone en eminencia. Aquí también en Apocalipsis 3, 21, miren lo que nos narra. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Igual. Fue sentado. Sale
de la tumba, la oscuridad, sale de la cárcel, de la muerte, de la tumba, y va a ser sentado en el trono de la gloria. José comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Fíjense, es una gran coincidencia esto que vamos a ver ahora. José comenzó su ministerio a la edad de 30 años, el ministerio ese que le dio Faraón allá para salvar al mundo, porque era para salvar al mundo todo, porque en ese entonces pues el mundo estaba pasando hambre, todo el mundo estaba pasando hambre. Entonces José comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Vamos a verlo en Génesis 41, 46. Génesis 41, 46 nos narra: José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Ah? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Yeshua también comenzó su ministerio. También lo comenzó a los 30 años. A los 30 años de edad. Igual. Así como José comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Miren el paralelismo. Yeshua también comienza su ministerio a los 30 años. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Lucas 3. Lucas 3. Versículo 23. Lucas 3, 23 dice: y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30 años. Maravilloso. Yo creo que eso no es coincidencia. ¿Sí? Es la poderosa gracia del Señor. Así como el Señor nos dio sombras de las fiestas, en Levítico 23, que nos habla de las fiestas, de las 7 fiestas que el Señor instauró para su pueblo. ¿Sí? Igualmente, también Pablo después nos dice que esos son sombras de Yeshua. Igualmente aquí podríamos decir nosotros que José, que comienza el ministerio para salvar al mundo del hambre que había, también Yeshua comienza su ministerio a los 30 años. José pudo satisfacer todas las necesidades del mundo de ese entonces. Claro, estaban pasando hambre. En ese entonces, en ese momento histórico bíblico, todo el mundo era esa parte de Egipto y por ahí, porque no era todavía, pero era el mundo. Estaba pasando hambre. José pudo satisfacer todas las necesidades del mundo de ese entonces. Vamos a leerlo en Génesis 41, versículo 56. Génesis 41, 56 dice: y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros. Miren que entonces José lo puso allí el Señor para que pudiera darle alimento al mundo que estaba muriendo de hambre, especialmente a la familia de Jacob, a los hebreos, que andaban por otro lado y tuvieron que viajar al Egipto porque ellos supieron que allá era donde había comida. Yeshua satisfació todas nuestras necesidades. El Señor Yeshua dio satisfacción a todas nuestras necesidades. ¿Quién nos los enseña? Nos los enseña Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Vamos a leerlo. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermoso. Ahí hay otro paralelo. En ese momento histórico bíblico de necesidades del mundo entero, José es el que sale a satisfacer esas necesidades. Y en ese momento histórico bíblico que Dios determinó de que la humanidad toda estaba perdida, toda estaba condenada a muerte eterna, ¿sí? Viene Yeshua para satisfacer nuestras necesidades. No sé, no recuerdo muy bien si tú lo recuerdas, Alberto. ¿Cuál es el profeta ese que dice que Yeshua vino a curar las llagas, vino esto y esto? Si acaso lo tienes ahí, enséñanos. ¿Usted es quién? Isaías 53. ¿Ah? Isaías 53. Isaías 53, vamos a recordarlo porque vale la pena. ¿Sí? Entonces, Yeshua vino a satisfacer todas nuestras necesidades. No solamente la necesidad de redención, no solamente la necesidad de justificación, no solamente la necesidad de salvación ni de santificación, ni la necesidad de resucitar, ni la necesidad de entrar al reino de la gloria y la justicia, sino todas nuestras necesidades. ¿Lo tienes, Alberto? Para recordarlo, porque es... ¿Ah? Claro, sí. Lo que pasa es que, pues, todas las físicas, pero conforme a la voluntad del Señor, ojo, porque a veces nosotros nos equivocamos que creen de que todas las cosas cuando nosotros oramos, se las vamos a pedir a Dios y que Dios nos las va a dar todas. No, nosotros debemos saber orar. Nosotros jamás debemos orar para forzar la voluntad de Dios. Dame esto, dame aquello, dame aquello. Ahí ponen a Dios como bombero a apagar los incendios. No, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración jamás es para forzar la voluntad de Dios. La oración es para saber cuál es la voluntad de Dios. Él es el único Dios todopoderoso, el único que sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos conviene. Y fuera de eso, esa gracia la va a dar conforme a su palabra, conforme a sus propósitos, en el tiempo, en el lugar, en el espacio y a la manera como Él lo determina, no como nosotros. Nosotros lo que le tenemos que decir, Señor, jamás se haga nuestra voluntad. Solo y solamente haz tu voluntad, porque tú eres el único que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que necesitamos. Esa es la verdadera oración. No usen al Señor de bombero. No. La oración no es para forzar la voluntad de Dios. La oración es para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces uno dice, bueno, Señor, en mi corazón yo quiero esto, yo quiero una casa, quiero un carro, quiero una novia o una esposa, lo que sea. Pero tú eres el que sabe qué es lo que yo necesito realmente y qué es lo que me conviene. Por lo tanto, hágase tu voluntad y no la mía. Así es como se ora. No como por ahí dicen, no, es que Dios no te da las cosas porque tú no tienes fe. Es una mala interpretación. Porque tener fe es tener la fidelidad en Dios de que Él tiene el control de todo y que Él es el que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que nosotros necesitamos. Eso consiste en la fe. Alberto, ¿lo tienes? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, raíz de tierra seca. Tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres se esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor quiso que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuere cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de su pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, que no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo y siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de poco, porque derramó su vida hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Hermosa y maravillosa palabra, en donde allí podemos vislumbrar también algunas cosas de las que le sucedieron a José. Ustedes se dan cuenta que él vino a solucionar todas las necesidades. La hermana decía, las enfermedades. Claro, porque es que primeramente él muere para vencer el pecado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que originó las enfermedades? El pecado, porque antes de que nuestros primeros padres pecaran no había enfermedades. ¿Sí? Por eso es que él vence el pecado, porque el pecado es el que produce todo el desorden de la naturaleza. El pecado es el que forma todo el desorden de nuestro organismo. Y de ahí vienen las enfermedades y todas esas cosas. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejarlo, porque hay más, pero esto es muy extensivo. Hay otras más, muchísimas más cosas que podemos hacer el paralelo entre José y Yeshua. Ojalá pues todos utilicemos como ejemplo a José, que es la sombra de Yeshua, y evidentemente de una manera más perfecta a Yeshua, seguir el ejemplo de Yeshua. Si tú no te quieres equivocar en la vida, sigue el ejemplo de Yeshua. ¿Sí? Y lo que él nos enseñó en su palabra. Bien, hermano, entonces aquí damos por terminada nuestra parashá de hoy. Y finalmente, pues, yo les quiero recordar que estamos a puertas de celebrar unas fiestas paganas. Salimos de unas fiestas paganas y estamos a puertas de celebrar unas fiestas paganas, como es la del Año Nuevo, hermanos. Tengan en cuenta porque las Sagradas Escrituras así lo dice, son fiestas paganas. Esto del Año Nuevo tiene su origen en dioses paganos. Tuvo su origen primeramente por allá en los romanos con el dios Jano, y después fue tomando diferentes facetas, ¿sí? Y hasta el día de hoy se llegó a eso, pero la Sagrada Escritura nos dice a nosotros, no sé, en Tesalonicenses creo que nos dice de que nosotros no debemos imitar las cosas del mundo, sino lo que Dios ha mandado. Entonces, pues, nosotros si realmente queremos ser obedientes, pues, debemos alejarnos de todo lo que se hace en estas fiestas paganas, porque no es bíblico. Porque si vamos a celebrar
El año nuevo lo tendríamos que celebrar a la manera como Dios lo estableció. Miguel, por ahí búscate a Génesis 12:2, ¿verdad? Y después creo que, no, Éxodo 12:2 nos lo dice. Y después allá también Éxodo 13, también lo menciona. Dice así Éxodo 12:2. Este mes será para ustedes el principal entre los meses, les será el primero de los meses del año. Ese mes que hablan ahí es el mes de Abib. Así es, que para nuestra conversión de calendario está entre marzo y abril. Está entre marzo y abril. Entonces, si tendríamos nosotros que celebrar un año nuevo a la manera de Dios, que es lo mejor que nosotros debemos hacer, es que Dios todo lo dejó establecido en la Sagrada Escritura. Dios no dejó cabo suelto, Dios lo estableció todo. Entonces, si no queremos celebrar realmente una venida del año, pues celebremos entonces el año bíblico y estamos obedeciendo al Señor. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Y que de hecho, pues bíblicamente lo que se celebra son los cambios de luna, o sea que igual ellos harían el Rosh Chodesh, digamos, o la luna nueva, y ni siquiera así celebran ese año.